Hoy vamos a hablar de la topología en la recta. Ok, topología en R. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es definir lo que son, lo que nosotros conocemos como intervalos. Y después de eso vamos a ver una caracterización de lo que es un intervalo en la recta real. Ok, entonces, sean A y B números reales con A menor o igual que B. Vamos a definir los siguientes conjuntos. El primer conjunto pues, va a ser el intervalo abierto AB, así lo vamos a llamar, ahorita escribimos eso, el conjunto de los X reales con X entre A y B. Definimos el conjunto A y B acá cerrado como algo parecido. Les vamos a copiar esto tal cual. Ok, vamos a definir estos otros conjuntos. Aquí el conjunto A, B con B cerrado, tenemos igual, aquí es cerrado el A y aquí cerrado el A y B. Estos cuatro conjuntos son los conjuntos que vamos a definir como intervalos. Estos conjuntos son llamados intervalos con extremos o con bordes A y B. ¿Ok? El primer intervalo es llamado intervalo abierto. Y el último de ellos es un intervalo cerrado. ¿Ok? Como observación, note que si A es igual a B, recuerden que acá arriba dijimos que A era menor o igual que B. ¿Ok? Entonces existe la posibilidad de que A y B sean iguales. En este caso, lo que se tiene es que el intervalo AB abierto, el conjunto vacío, ¿ok? Y el intervalo AB cerrado es el conjunto que posee solamente el elemento A. Eh, este último conjunto en inglés se llama singleton, o en español sería un conjunto o un intervalo degenerado. ¿Ok? Fíjense que si A y B fuesen elementos de los reales extendidos, tenemos dos casos.
El primer caso es cuando A y B son reales, es decir, son finitos, ¿ok? Eh, en cuyo caso uno dice que estos intervalos son acotados. O puedes simplemente decir que son unos conjuntos acotados. ¿Ok? Y en el caso, por supuesto, son no acotados. Por ejemplo, A o B, eh, A es más, menos infinito o B es más infinito. En este caso, simplemente eh, los cuatro intervalos son no acotados. En el primer caso, colocar esto un poco más abajo para colocar esto aquí arriba. Eh, en este caso, la longitud de AB o de cualquiera de estos intervalos es B menos A, el número B menos A. ¿Ok? Y además, en el caso en el que A es menos infinito o B es más infinito, que es el caso 2, tenemos la siguiente definición. Cuando tengo menos infinito A, pues se define como es usual, que los X reales, tales que X es menor que A. Eh, el intervalo menos infinito A es cerrado, mismo, pero con X menor o igual que A. Todo esto es algo que ustedes conocen, por supuesto, yo solo estoy formalizando las ideas para pues, dando la notación que vamos a requerir en un momento. ¿Ok? Este otro también es conocido, X reales, es que X es mayor que A. Y finalmente, a infinito, los X reales con X mayor o igual que A. ¿Ok? En este caso, estos intervalos son llamados intervalos no acotados, pero siguen siendo intervalos. ¿Ok? Entonces, eh, todos estos, los cuatro que definimos acá arriba, y estos otros cuatro, es lo que nosotros vamos a llamar intervalos. ¿Ok? Bueno, también está finalmente cuando A es infinito y B menos, A es menos infinito y B más infinito, eh, definimos también esto. Todos estos sets, estos conjuntos, son llamados intervalos. ¿Ok?
De manera que cuando estemos hablando de un intervalo, nos estaremos refiriendo a alguno de los 9 conjuntos definidos anteriormente. ¿Ok? Entonces tenemos esto, ¿no? Si decimos que un conjunto es un intervalo, eh, nos estamos refiriendo a alguno de estos. Bueno, estos conjuntos, los que vienen definidos eh, con paréntesis, son intervalos abiertos. ¿Ok? Este es un intervalo abierto, sería un intervalo abierto. Este también es abierto, este es abierto. ¿Ok? Es decir, a esos intervalos se les llama así. Y este también va a ser un intervalo abierto. Todos los que están definidos por medio de paréntesis se va a llamar intervalos abiertos. ¿Okay? No solamente a este primero como lo decimos acá, ¿no? Este que está acá, no solamente esto, sino todos los demás que están definidos por medio de paréntesis. Y la razón por la que le añadimos esa, eh, este adjetivo es porque, como vamos a ver más adelante, efectivamente ellos cumplen con la condición de ser abiertos. Ok, ya vamos a ver qué significa que en general un conjunto sea abierto. Bueno, entonces tenemos el teorema siguiente. Este teorema es un teorema que caracteriza a cualquier intervalo, a cualquiera de los 9 anteriores. Ok, si hay un subconjunto de los reales y entonces tenemos los siguientes son equivalentes. El primero es que X y Y estén en este intervalo abierto, estén en para todo X y Y en Y con X menor que Y. Y el segundo es que Y es un intervalo. Fíjense que no estamos hablando de intervalos abiertos o cerrados, simplemente un intervalo. Es decir, eh, es uno de los 9 anteriores. De estos 4 es alguno de estos, o bien este que está acá. Okay. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, el hecho de que estas dos cosas sean equivalentes significa que si I es un intervalo, entonces I cumple con esta característica, con esa propiedad, ¿ok? Y viceversa, si I cumple con esta propiedad, necesariamente I es igual a alguno de los que están arriba, es uno de los anteriores. ¿Ok? Fíjense, vamos a suponer que 2 es cierto. ¿Ok? Es decir, I es un intervalo. ¿Ok? Entonces queremos ver que I cumple con esta propiedad 1. Fíjense que la propiedad 1 lo que establece es que si yo tengo cualquier par de puntos en el intervalo, cualquier par XY, con esta propiedad de que X es menor que Y, entonces necesariamente
El intervalo abierto, ahí sí está hablando del intervalo abierto, que va desde X hasta Y, está completamente contenido en el intervalo Y. ¿Ok? Bueno, vamos a suponer entonces que 2 es cierto. Y sean X y Y en Y. Como Y es un intervalo, Y es alguno de estos 9 conjuntos, alguno de ellos. El problema de esta dirección, para mostrar esta dirección de que 2 implica 1, es que nosotros tenemos que considerar todos los 9 I's que están definidos arriba. ¿Okay? Yo voy a hacer solamente uno y el razonamiento eh, que usted va a usar es el mismo que usamos en este que vamos a tomar acá. Entonces, eh, para fijar ideas, eh, asumamos que I es de esta forma. Vamos a suponer que A es menor que B. Okay, que A es estrictamente menor que B. Porque si A fuese igual a B, lo que ocurre en ese caso pues, es que, según esto, el conjunto AB sería vacío. Y como no hay ningún par de puntos que no cumpla en ese conjunto, que no cumpla con esta propiedad, eso quiere decir que esta propiedad se cumple de forma, eh, por el hecho de que no hay ningún elemento que no contradiga esto. Okay. Si yo tengo la situación en los otros casos es similar. En este caso, por ejemplo, si tenemos que A es igual a B, tenemos este conjunto, y entonces en ese caso no hay nada que hacer, porque realmente acá lo que tenemos, no vamos a tener ningún par de puntos, tampoco vamos a tener ningún par de puntos que cumpla con la propiedad de que X sea menor que Y. Entonces no hay ningún par de puntos que no cumpla con esta propiedad. Okay, de la misma manera. Entonces, vamos a suponer que A es menor que B para tener algo, para darle algo de sentido a esto. Bueno, en este caso, tenemos esta situación, ¿no? X es mayor que A, este es menor que Y, por hipótesis. Okay. Déjenme poner esto. Aquí vamos a suponer, además, porque eso es parte de lo que establece esta propiedad 1, que X y está en Y. Aquí debería colocarlo así, XY, no X, no el intervalo aquí. XY en Y con X menor que Y. Esa es la hipótesis que debemos tomar acá, XY cualesquiera, pero con X menor que Y. Entonces, para fijar ideas, vamos a asumir que se tiene esto. ¿Okay? Se tiene que Y es este intervalo con A menor que B. Entonces, esta es la desigualdad que se tiene. ¿Ok? Eso quiere decir que efectivamente el intervalo X está contenido en el intervalo ABQ. Y eso significa que este intervalo, el intervalo que hemos tomado acá, el intervalo abierto AB, cumple con la propiedad 1. ¿Ok? Entonces, mostrar que 2 implica 1 es hacer esto mismo con cada uno de los 9 intervalos que están arriba. ¿Ok? Bueno, es evidente que para esto se va a cumplir de entrada, no hay nada que hacer allí, ¿ok? Porque dados cualesquiera dos valores x y y con x menor que y, el intervalo x y va a estar contenido en R, entonces va a estar contenido en menos infinito infinito. Entonces,
ese intervalo también cumple sin ningún problema esta propiedad 1. Los demás, bueno, por ejemplo, vamos a ver uno de estos, ¿no? Este que está acá o este otro. Bueno, la situación es similar a la que teníamos en este caso, ¿no? La situación sería similar a esto, solo que si yo tuviese aquí cerrado, entonces aquí sería menor o igual. X y Y y implica que como X es menor que Y, implica que X puede ser igual a A. ¿Ok? Entonces, esto llevaría a que esto está contenido aquí también, en el intervalo cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, a B. Ok, entonces, la situación, como dije, es similar al caso que acabamos de estudiar. Entonces, eh, ejercicio, pruebe 1 para los otros 8 intervalos. Ok, pruebe que 1 es cierto para los otros 8 intervalos. Es seguir exactamente el mismo razonamiento. Ok, el razonamiento que tiene un poco más de esencia, si quiere, es el que 1 implica 2. Ahora, vamos a suponer que 1 es cierto. Ok, y entonces vamos a ver que I es un intervalo. Es decir, vamos a ver que I es alguno de los 9 intervalos, de los 9 conjuntos anteriores. Eso es lo que se pide ver en caso. Asumir que se cumple 1 y ver que I cumple, que es alguno de los 8 conjuntos anteriores. Bueno, hay dos casos, porque si vieron, bueno, hay un par de formas o un par de posibilidades para estos intervalos. Intervalos que son acotados y los que no lo son. Estos 5 de acá. Ok, entonces tenemos que dividir el problema en dos casos. Eh, vamos a tener dos casos para ahí. El primer caso es cuando I es acotado. Si I es acotado, entonces pongamos A como el ínfimo de I y B como el supremo de I. Lo que vamos a ver es que I es alguno, en ese primer caso, I es alguno de estos 4 conjuntos con A y B definidos como están abajo. A es el ínfimo de I y B es el supremo de I. Ambos, por supuesto, existen porque I es acotado. Ok. Vamos a ver que este conjunto es alguno de esos 4. Bueno, primero, claramente, el conjunto I es subconjunto de AB. Bueno, en este no, perdón. De este cerrado. ¿Por qué? Bueno, porque todos los elementos, en efecto, si X es un elemento de I, entonces, por definición del ínfimo, X es mayor o igual que el ínfimo y menor o igual que el supremo. Y eso significa que cualquier elemento en I pertenece al intervalo cerrado AB. ¿Ok? Porque satisface la definición de este, satisface esto, que está acá. Entonces X pertenece a este intervalo. Por lo tanto, Y es un subconjunto de este intervalo cerrado AB. ¿Ok?
Ahora vamos a ver que este conjunto está contenido. ¿Okay? Es decir, bueno, en realidad esto es así, ¿no? Con la posibilidad de que sean iguales. Si nosotros vemos esto, fíjense que ya eso termina la demostración de este caso, porque tendríamos la siguiente situación. La situación sería AB está contenido en I, este intervalo abierto, y a su vez está contenido en el intervalo cerrado. Entonces, como este conjunto es está entre el abierto y el cerrado, hay solamente 4 posibilidades para esto. La primera posibilidad es que sea AB abierto, la segunda es que sea el cerrado, la tercera es que contenga a uno de los extremos, el ínfimo, por ejemplo, o que contenga al supremo. Y entonces, el hecho de que esto sea así, de que, o sea, si mostramos esto otro que estamos diciendo que vamos a mostrar, entonces ya habremos mostrado lo que queríamos para este caso, porque tendríamos, como dije, tendríamos esta doble contención, ¿ok? Y esa doble contención implica que Y es alguno de estos 4. No hay otra posibilidad para I. ¿Queda claro eso? Bueno, voy a continuar. Vamos a tomar qué es lo que debemos hacer para ver que esta contención es cierta. Debemos considerar un elemento en el abierto y ver que ese elemento está ahí. ¿Ok? Ok, recuerden que estamos asumiendo que 1 es cierto. ¿Ok? No hemos usado 1 hasta este momento. Eh, nosotros sabemos, fíjense qué pasa, como como es el ínfimo de este conjunto, como es el ínfimo del conjunto I, entonces existe un elemento que vamos a llamar Y. A ver, vamos a llamar X, que está en I, y tal que C es menor que I. A ver, al revés, X es menor que C. Vamos a ver si queda claro esto. Ya, vamos a ver cómo lo digo para que se vea mejor. Creo que no hace falta decir allí que A es el ínfimo. Sí, no, sí hace falta decir que es el ínfimo. Fíjense qué pasa. Como A es el ínfimo del conjunto I, ¿ok? Y evidentemente, pues, C es más grande que A, porque C está en el intervalo AB, ¿ok? Y es más grande que A y más pequeño que B. Entonces, el hecho de que esta desigualdad se cumpla implica que, bueno, C es más grande que el ínfimo de I, que es A, ¿ok?
Pero si C es más grande que el ínfimo de Y, eso quiere decir que debe existir un elemento en Y con la propiedad de que C sea más grande que X. ¿Por qué eso es así? Porque si no existiera ningún elemento en Y con esta propiedad, eso querría decir que para todo X en Y se tiene esta desigualdad. ¿Ok? Pero esto no puede ser porque esto estaría diciendo que C es una cota inferior para el conjunto I y por lo tanto sería más pequeña que A, menor o igual que A, y no lo es. ¿Ok? Entonces, si quieren, vamos a escribir eso un poco. Acá. En efecto, si no, o de otra forma, X sería, C sería menor o igual. El negado de X menor que C para algún X en Y, es decir, que C sería menor o igual que X para todo X. Esto implicaría, o implica que A es menor o igual que C, lo que es una contradicción. Okay. Implicaría que A es menor o igual que C porque eh, C, perdón, esto así no, implicaría que C es menor o igual que A. ¿Por qué implicaría que C es menor o igual que A? Bueno, porque esto significa, esto que está acá, en rojo, significa que C es una cota inferior para el conjunto I y por lo tanto más pequeña que el supremo, porque el supremo es entre todas las cotas superiores la más grande. Ese es A, el ínfimo, pero más pequeña que el ínfimo. A es el ínfimo de I, que es la más grande de todas las cotas inferiores. Como C sería una cota inferior según esto, entonces C es más pequeña que A, ¿ok? O menor o igual que A. Eso contradice la elección de C, ¿ok? De la misma manera, pero ahora razonando con el supremo, ya no con el ínfimo, existe una Y, vamos a decirlo así, como B es el supremo de I, existe Y, pero ahora también en I, tal que Y es menor que C. ¿Ok? No, tal que Y es mayor que C o C es menor que Y, chicos. Al revés. Así. Porque otra vez, si esto no fuese cierto, entonces esto sería, lo que sería cierto, entonces sería esto, para todo Y en I. Pero esto diría que C es una cota superior, con lo cual sería más grande que el supremo, porque el supremo es la más pequeña de todas las cotas superiores, y por lo tanto tendríamos que C es mayor o igual que B. Esta es una contradicción, al igual que lo era E. ¿Okay? Eso quiere decir que C está entre X y Y. Y además, eh, X y Y son elementos de I. ¿Okay? Por 1 tendríamos, por 1, la propiedad 1 estamos asumiendo que se cumple. Fíjense que tenemos X y Y en I y X menor que Y.
Entonces, por uno, el intervalo abierto de XY está contenido en Y. Este intervalo abierto está contenido en Y. Pero a su vez, C pertenece a ese intervalo abierto. ¿Ok? C pertenece a este intervalo abierto. Entonces, C pertenece a Y. Esto significa que, fíjense lo que hemos mostrado. Comenzamos con C en el intervalo abierto AB y llegamos a que C pertenece a Y. Entonces, lo que hemos mostrado es que el intervalo abierto AB está contenido en Y. ¿Ok? Esto significa que el intervalo abierto está contenido en Y y este a su vez contenido en el intervalo cerrado. ¿Ok? Ejercicio, concluya la prueba en este caso. O sea, tenemos, sí queda claro lo que hicimos. Sí, profe. Ok. En el caso 2, A no es acotado. Y no es acotado. Más bien es no acotado. Ok. Vamos a suponer, hay tres posibilidades acá. La primera es que no sea ni acotado, no sea acotado ni por arriba ni por abajo. Ok. Si no es acotado ni por arriba ni por abajo, eso quiere decir de entrada que tiene que ser este conjunto. Menos infinito, infinito. Ok. Porque el ínfimo en ese caso estaría no real entendido, que sería menos infinito y el supremo sería más. Entonces no tendríamos nada que mostrar ahí. Y hay dos posibilidades más, que es cuando está acotado por abajo y no por arriba, y cuando está acotado por arriba y no por abajo. Sí, vamos a hacer solamente uno de esos y el otro es completamente acotado. Okay. Entonces, vamos a considerar el caso cuando E y no está acotado por abajo, o no es acotado inferiormente, pero sí superiormente. Ok. Bueno, como está acotado superiormente, defina a A como el supremo del conjunto I. Este elemento existe y es un número real. Ok. Entonces, de una forma parecida al caso anterior, el caso acotado, vamos a tener que I pertenece a un conjunto al siguiente intervalo. Entonces, I es un conjunto del intervalo menos infinito A cerrado. Ok. Y eso es claro porque si X pertenece a Y, entonces X evidentemente es más pequeño que Y, menor o igual que el supremo. ¿Ok? Y si nosotros vamos a la definición de este conjunto, de menos infinito hasta A con A cerrado, entonces fíjense que es precisamente esa definición. Son los X que cumplen con la propiedad de que X es menor o igual que A.
Entonces, evidentemente, como cualquier elemento de X cumple con esta propiedad, entonces cualquier elemento de Y, perdón, cumple con esta propiedad, entonces cualquier elemento de Y está contenido en este conjunto. ¿Ok? Entonces, el procedimiento es el mismo que el caso anterior. Ya vimos que Y está contenido, antes habíamos visto esto, que estaba contenido en el cerrado, simplemente vimos que el abierto está contenido. Aquí es algo parecido. Ya vimos que Y está contenido en este. Vamos a ver que el abierto desde menos infinito hasta abierto en A está contenido en Y. Y eso, al igual que antes, nos permite concluir que hay solo dos posibilidades, en este caso, dos posibilidades para este conjunto, para Y. O bien que sea el menos infinito hasta abierto o menos infinito hasta A con A cerrado. Ok, cerrado ya. Entonces, vamos a ver que el intervalo menos infinito A abierto en A está contenido. Esto será suficiente para mostrar este segundo caso en la situación en la que estamos, ¿no? Que no es acotado por abajo, pero sí por arriba. Bueno, en esta situación, bueno, sea X, el razonamiento es esencialmente el mismo. Se hace en este intervalo. Ok. Ahora, como A es el supremo del intervalo I o del conjunto I, existe un elemento en el conjunto, vamos a llamar C, no, perdón, X, si quieren, o Y en I, tal que Y es más grande que X, que C, perdón. Y es más grande que C. Ok. El mismo razonamiento de antes, ¿no? Si esto no fuese así, entonces tendríamos que Y es menor o igual que C para todo Y en I. Entonces C sería una cota superior y por lo tanto más grande que el supremo. Es decir, C no sería menor que A, que es lo que estamos diciendo acá. El hecho de que C pertenezca a este intervalo significa que C es menor, estrictamente menor que A. O sea, no puede ser esto, lo que tiene que pasar es que existe un elemento en el intervalo, en el conjunto I, con la propiedad de que ese elemento es más grande que C. Ahora, como el conjunto I no está acotado inferiormente, o para ver, claro, como el conjunto I no está acotado inferiormente, bueno, yo siempre puedo conseguir un elemento que esté en I, X en I, tal que X es más pequeño que C, porque si esto no fuese así, C sería una cota inferior. Es decir, si tuviéramos esto, para todo X en Y, esto diría que C sería una cota inferior para el conjunto Y. Pero esto no puede ser porque Y no está acotado inferiormente. ¿Okay? Eh, bueno, llegamos a la misma situación que antes. Tenemos X es menor que C, C es menor que Y X y Y son elementos de Y. ¿Ok? Por uno, otra vez, el conjunto completo, el intervalo que va desde X hasta Y, como Y satisface la propiedad 1, entonces esto está contenido en Y. ¿Ok? X y a su vez C pertenece a este intervalo.
Bueno, eso significa que C pertenece, que como el C que hemos tomado es arbitrario, esto significa que el intervalo menos infinito A está contenido en, por lo que menos infinito A está contenido en I, y I está contenido en menos infinito hasta A, pero cerrado. Esto significa que para I hay solo dos posibilidades, o bien es igual a este intervalo, o bien es igual a este otro. Entonces, hemos mostrado también que I es un intervalo. Como ejercicio, de los otros subcasos. Los otros subcasos corresponden a la situación en la que hay acotamiento por abajo, pero no por arriba, y en el caso en el que ninguno de los dos no está acotado por ninguno de los dos lados. ¿Okay? Bueno, eso termina la demostración de este teorema que caracteriza a los intervalos. Como una consecuencia de este resultado, tenemos el siguiente, vamos a ponerlo como corolario. No es, hay que decir algo, digamos, no es directo completamente, pero sí es consecuencia del resultado anterior. La unión de intervalos abiertos, de una familia de intervalos abiertos, con un punto en común es un intervalo. Entonces vamos a decirlo así. Sea esta familia es su P, ¿sí? Tal que P está en P. P es un conjunto de índices. Una familia de intervalos donde P es un conjunto de índices P. Y esta familia de intervalos es tal que existe un punto A, existe un punto A, es común a los intervalos. Este punto A que pertenece a I sub P para todo P, para cada P en P. ¿Sí? Entonces, esto, y que lo vamos a definir como la unión de los intervalos I sub P, también es un intervalo. En otras palabras, lo que dice este corolario es que si yo tengo una familia arbitraria de intervalos que tienen un punto en común, entonces la unión de todos estos intervalos vuelve a ser un intervalo. Tiene que ser de alguna de las 9 formas anteriores. ¿Okay?
La demostración tiene que ver con el resultado anterior, ¿sí? Ya nosotros sabemos que un conjunto I es un intervalo si cumple con esta propiedad U. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a considerar X y Y cualesquiera en I con X menor que Y. Y vamos a ver que esto está contenido aquí. Ok. Entonces, sea X y Y en I, este I que definimos arriba, con X menor que Y. Si mostramos que el conjunto, el intervalo abierto, desde X hasta Y está contenido en I, entonces ya habremos mostrado lo que queremos, habremos mostrado que esto es un intervalo. ¿Ok? Entonces vamos a tomar, para ver que esto es así, vamos a tomar es suficiente ver que esto está contenido. Vamos a fijar P y Q en el conjunto de índices P tales que X pertenece a I sub Q o a I sub P y Y pertenece a I sub Q. ¿Ok? Entonces tenemos los siguientes tres casos. El caso 1, el caso A, bueno, vamos a ponerle como así, 1, es el caso en el que Y es menor o igual que A. Okay. Recuerden que A, A es el punto, vamos a ponerlo aquí en rojo, A es el punto común que hay en todos estos intervalos. ¿Sí? Hay solo tres casos. ¿Sí? El caso en el que Y es menor o igual que A. En ese caso, la situación es que este conjunto XY está contenido en XA. ¿Ok? Pero este a su vez está contenido en I sub P, porque X pertenece a I sub P y A también pertenece a I sub P. Como I sub P es un intervalo, entonces cumple con esta propiedad 1 del teorema anterior. Es decir, para cualquier par de puntos con X en el intervalo con uno menor que el otro, entonces se tiene que el intervalo que va desde el menor hasta el mayor está contenido en intervalo abierto que va desde el menor hasta el mayor está contenido en. Entonces, como I sub P es un intervalo y tenemos, eh, que X pertenece a, fíjense, tenemos esta situación, ¿no? Esto es menor que Y este menor o igual que A. Es decir, lo que tenemos es que X es menor que A. Y a su vez, X y A pertenecen a I sub P. Entonces tenemos esto y tenemos esto, que son las dos condiciones de la propiedad 1, para garantizar que el conjunto el conjunto XA está contenido en I sub P. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ok? Como, déjenme escribir eso, para dejarlo claro. Entonces, esto es claro porque XY va a estar contenido en XA en este caso, así. Okay.
como X es menor que Y, este es menor o igual que A. Y además X y A pertenecen a I sub P, la proposición o el teorema anterior implica, el teorema anterior implica que este intervalo está contenido en I sub P. El intervalo XA está contenido en I sub P. Eso quiere decir que XY está contenido en I sub P. ¿Ok? Entonces, en este caso, en el caso en el que Y sea menor o igual que A, se tiene que efectivamente Y es un intervalo. Qué bueno, porque fíjense que esto estaría contenido en Y, porque Y es la unión de todos estos. Entonces XY está contenido en Y. ¿Ok? En el segundo caso, tenemos A menor o igual que X. Entonces, fíjense, recuerden que tenemos esta situación, ¿no? X menor que Y. Tenemos X y Y. Hay tres posibilidades. Que a este por acá, que sea Y menor o igual que A, que es la primera que consideramos, que a este por acá, y entonces A es menor o igual que X, que es esta segunda que consideramos, o que A esté en el medio de los dos, y es cuando tenemos esto, ¿no? Esta tercera posibilidad. Esas son las únicas tres posibilidades o tres casos que vamos a considerar, las únicas tres posibilidades que hay. ¿Ok? Entonces, en este caso, se tiene de la misma manera que XY ahora está contenido en el conjunto AY. ¿Ok? Por un razonamiento similar al anterior. Tenemos entonces que, o sea, razonamos exactamente de la misma manera, como X, ahora la cosa es así, como A es menor o igual que X y este es menor que Y además A y Y pertenecen a I sub Q ahora, okay. No hay sub P sino hay sub Q, porque aquí tenemos que Y está en I sub Q, antes era X que estaba en I sub P. Entonces, el conjunto AY está contenido en I sub Q, pero este a su vez está contenido en I sub P, en I, pero. Okay. Entonces, en este caso también se cumple. Tiene esto. Vamos a poner esto acá. Así. Entonces, en este caso también se cumple que X y está contenido en el conjunto Y. Y como último caso, es cuando A está entre los dos, entre X y Y. Entonces, la situación, en cambio, ahora es que X y va a estar contenido en el conjunto que va desde X hasta A, va cerrado, unido con el conjunto que va desde A hasta Y. ¿Sí? Pero por el hecho de que X y A pertenecen a I sub P, este está contenido en I sub P. Y por el hecho de que Y y A pertenecen a I sub Q, este está contenido en I sub Q. De manera que esto está contenido en I sub P unido con I sub Q. Y esto, a su vez, está contenido en I. Entonces, en cualquiera de los casos, en cualquier caso, si X y están en I y X es menor que Y,
se tiene que el intervalo abierto que va desde X hasta Y está comprendido. Esto implica que Y es un intervalo. Y termina la demostración. La demostración que queríamos dar. Fíjense, también se tiene otros resultados, pero eso van a quedar como ejercicio. Yo les voy a pasar esos ejercicios. Tengo, por ejemplo, en el libro tengo un conjunto o una familia de intervalos. Una familia de intervalos I sub P con P de conjuntos de índices. Okay. Y supongamos que existe un Q, un índice con la propiedad de que dos de estos intervalos, o más bien con la propiedad de que cualquier intervalo en la familia se está intersectado en un conjunto, o corta más bien, corta a el conjunto I sub P. Si yo tengo, sea, vamos a poner este como ejercicio, sea I sub P con P en P, una familia de intervalos. Si existe un P acá en el conjunto de índices, tal es que la intersección de I sub P y con ese índice y cualquier otro intervalo en la familia es no vacío para todo Q, para todo Q en P. Entonces, la unión de todos estos vamos a definirlo así, es un intervalo. Esto es distinto a lo que acabamos de mostrar, porque fíjense que no tenemos necesariamente, o en principio no nos están diciendo que existe un punto en común entre todos estos intervalos. ¿Okay? Lo que está diciendo esto es que cualquier intervalo en la familia corta a este I sub P. ¿Ok? Ahora, la cuestión es que eso no me dice necesariamente que el conjunto, que todos los intervalos de la familia tienen un punto en común. Entonces, la sugerencia es considerar esta familia. Esta familia es una familia de intervalos también. Vamos a llamar J sub P. Vamos a llamarlo así, J sub Q. Que el P ya lo fijé arriba. J sub Q con Q en P. Donde J sub Q está definido como
y su P unido con su Q. Para Q y P. Entonces, fíjense ustedes que ahora esta familia cumple con la propiedad del teorema anterior. ¿Okay? Entonces, el teorema anterior sí se lo puedo aplicar, pero a esta familia, no directamente a la familia de los IES, los intervalos IES, sino a la familia de los intervalos J. Además, fíjense que cuando usted une los elementos de esta nueva familia, la unión de esos elementos es precisamente este conjunto. ¿Ok? Es decir, tengo una nueva familia cuya unión de miembros en esa familia pues resulta en el mismo intervalo I que estamos definiendo arriba y además a esta familia sí le puedo aplicar el teorema anterior. ¿Ok? Bueno, hay otro ejercicio que yo después me voy a dar. Como queremos hablar de topología en la recta, que era el título de esta clase, entonces necesariamente hay que comenzar a hablar también de conjuntos abiertos. ¿Okay? La razón por la que hablamos de intervalos es porque los conjuntos abiertos están estrechamente relacionados con los intervalos abiertos. ¿Okay? Entonces, no sé si usted haya visto esta definición, me parece que en algún momento probablemente yo comenté, no sé si lo acabo con otra clase, creo que no lo comenté. Vamos a hablar entonces, definir lo que es un conjunto abierto. Sea un conjunto de R, ¿okay? Entonces, U se dice que es abierto, un conjunto abierto, o simplemente abierto, ¿sí? Si dado cualquier punto X en U, existe un epsilon positivo tal que este intervalo X menos epsilon, X más epsilon, está completamente contenido. ¿Ok? Fíjense ustedes, una observación acá. Este conjunto, X menos epsilon, X más epsilon, es el conjunto de los X y de los Y reales, tales que X menos Y en módulo es menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, la definición que hemos dado, esto que está acá, además, corresponde a la distancia entre X y Y en los reales. ¿Okay? El módulo de X menos Y no es más que la distancia de X hasta Y. Entonces, este concepto que hemos dado para un conjunto abierto en la recta real se extiende sin ningún tipo de problema a lo que se llaman espacios métricos. Cada vez que uno pueda definir una distancia en un espacio, un conjunto X, ¿okay? El conjunto X junto con esa distancia, la distancia tiene unas propiedades que, bueno, cuando sea necesario, si es que en algún momento lo es,
Yo voy a comentar cuáles son. Tiene esencialmente tres propiedades. Eh, cada vez que yo tengo un conjunto y una distancia en ese conjunto, a ese conjunto se le llama al conjunto, al par, que viene dado por el conjunto, y la distancia se le llama espacio métrico. ¿Ok? Entonces, la situación es que este concepto y todos los conceptos, realmente todos los conceptos que vamos a ver de aquí en adelante para la topología en la recta, se pueden definir en espacios métricos. ¿Ok? En cualquier espacio métrico. Entonces, esta definición de conjunto abierto está relacionada con la noción de distancia. Eh, se puede ver, y de hecho, bueno, probablemente yo les voy a mostrar algo de eso en algún momento. Se puede ver que este concepto y casi todos los siguientes tienen un análogo en cualquier espacio métrico. De hecho, cuando yo estaba preparando esta clase, eh, estaba pensando, ¿será que yo tengo un material sobre la topología en espacios métricos? Yo decía, bueno, ¿será conveniente hablar de esto en espacios métricos o solo en la recta real? Como estamos en el curso de análisis real, yo prefería hacerlo solo en la recta real, pero se puede hacer casi sin ningún cambio, salvo por lo que hicimos ahorita con los intervalos. ¿Okay? Se puede hacer de aquí en adelante casi sin ningún cambio para cualquier espacio métrico. Entonces, bueno, un conjunto abierto, en resumen, un conjunto abierto no es más que un conjunto tal que para cualquier elemento, cualquier punto dentro de este conjunto existe una vecindad que contiene el punto y está completamente contenido en el conjunto. Entonces, un conjunto de esta forma, x menos epsilon, x más epsilon, para epsilon positivo, es llamado una vecindad del punto X. ¿Okay? En general, la situación es que la vecindad vendría de esta manera en donde este módulo de x menos y se sustituye por la distancia entre x y y. Esto sería una vecindad. En realidad, la forma como yo defino aquí la vecindad eh, debo decir que es un caso particular de lo que en un curso de topología se define como vecindad. Una vecindad es un poco más que esto. Una vecindad en topología es un conjunto que contiene a un conjunto abierto que a su vez contiene X. ¿Okay?
Pero esto sirve perfectamente como vecindad, no hay ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces, en términos de vecindades, podemos decir que U es abierto si para cada X pasa. Perdón. Para cada X en U existe una vecindad de X que está contenida en U. Esta vecindad le vamos a llamar O sub X. De X, tal que O sub X está completamente contenida. De hecho, he querido colocar esta forma de definir lo que es un conjunto abierto en términos de vecindades, porque en espacios topológicos más generales, no solo en la recta real y no solo en espacios métricos, sino en espacios topológicos más generales, esta sería la forma de definir un conjunto abierto. ¿Ok? Bueno. Ejemplos de conjuntos abiertos son los siguientes. El primero, este conjunto es abierto. ¿Ok? Y es abierto simplemente porque si no hay ningún X en ese conjunto que no satisfaga esta definición. Entonces, el conjunto vacío es abierto. ¿Okay? El segundo es el conjunto R completo. También es abierto. ¿Okay? Y es abierto porque, bueno, si usted considera cualquier X en R, evidentemente cualquier intervalo de la forma X menos epsilon, no importa quién sea epsilon, X menos epsilon, X más epsilon está contenido en R. Entonces, evidentemente, R cumple con la propiedad de ser abierto. ¿Ok? Por ejemplo, este conjunto AB con A menor que B no es abierto. Y no es abierto, falla en ser abierto justo en el extremo derecho del intervalo, porque cualquier vecindad, vamos a decirlo así, dado cualquier epsilon positivo, esta vecindad, la vecindad de la forma B menos epsilon, B más epsilon, no está contenida en el conjunto AB. Porque siempre estos puntos, por muy pequeño que sea el epsilon, siempre el punto B más epsilon es mayor que B. Ok, y por lo tanto, de hecho, B más epsilon medio, si quiere, para que esté, porque B más epsilon no pertenece a este conjunto abierto, a esta vecindad, pero B más epsilon medio sí. Y B más epsilon medio es más grande que B, si epsilon es positivo. Por lo que B más epsilon medio, que sí pertenece a este conjunto, no va a pertenecer a este otro. Entonces la contención no es estricta, ¿ok?
y por lo tanto no tenemos que este conjunto no va a ser abierto. Este conjunto, el conjunto de los racionales, tampoco es abierto. ¿Ok? ¿Y por qué no es abierto? Bueno, porque si usted toma un R racional cualquiera, ¿ok? Nosotros sabemos que cualquier vecindad, eso nosotros lo habíamos visto, bueno, no exactamente en estos términos, pero sí vimos algo que nos permite concluir esto. Cualquier vecindad R menos epsilon, R más epsilon, contiene elementos que no están en Q. Vamos a llamar elementos X que no pertenecen a Q. Entonces, esta vecindad, no importa quién sea epsilon, no está totalmente contenida en Q. Y por lo tanto, el conjunto Q no es abierto. Okay. El conjunto AB, por supuesto, así como este conjunto no es abierto, cuando lo cierro aquí a la izquierda, cerrado en A y en B, tampoco es abierto por la misma razón. Okay. Este conjunto sí es abierto. En efecto, es un ejercicio. Muestra que esto es así. Okay. La forma de hacerlo es simple. Si usted considera un X cualquiera, okay, dentro del intervalo AB, es decir, imagínense que aquí está el intervalo AB y por aquí está X, entonces lo que tiene que hacer es calcular la distancia, es decir, bueno, vamos a ver la distancia entre B y X, que sería este, y calculamos y consideramos esta otra distancia, que sería X menos A. Entre estas dos, escojo la menor, ¿sí? Y escoge epsilon igual, por ejemplo, eh, a el mínimo de esas dos distancias, X menos A y B menos X, y lo divide entre 2. Entonces, el intervalo X menos epsilon, X más epsilon, está contenido en la B. Eso es el ejercicio, ¿sí? Probar que, tomar epsilon de esta forma y probar que esto se cumple. Entonces, existe para cada X una vecindad, existe un epsilon para que este conjunto está contenido completamente en el conjunto AB. Entonces tenemos, todos estos conjuntos son conjuntos abiertos. ¿Okay? Recuerden que cuando definimos los intervalos, nosotros dijimos que estos que estaban definidos con paréntesis, este primero, aquí habían dos más, este y este último, los llamábamos intervalos abiertos. ¿Okay? Bueno, la razón por la que se les llamaba intervalos abiertos es porque ellos cumplen con la condición, con esta definición de ser abiertos. Ellos cumplen con esta definición. Esos cuatro conjuntos que pusimos allá que eran abiertos cumplen con esta definición. Entonces, eso es el siguiente resultado. Posición, si hay un intervalo entonces I es un intervalo abierto sí, solo sí, y es abierto. Es decir, que estos intervalos, que nosotros llamamos intervalos abiertos, efectivamente son conjuntos abiertos. Y es la razón por la que tiene sentido pues, llamarles intervalos abiertos.
habían de estos que estaban acá, habían 4 casos, ¿no? Este intervalo, este otro, el primerito que estaba acá, o sea, cuando era acotado, cuando era acotado por arriba y no por abajo, cuando era acotado por abajo y no por arriba, y este otro. ¿Okay? Hay que demostrar solo en una de las direcciones, cuando veamos, cuando asumamos que el intervalo es abierto, hay que demostrar solo para 3 casos. En el caso en el que tenemos este intervalo abierto, en el caso en el que tenemos este otro intervalo abierto y en el caso en el que tenemos este otro intervalo abierto. Porque en este caso tenemos que ya, ese es uno de los ejemplos, ya vimos que era abierto. Y además, bueno, hay un caso más, que es cuando estas dos cosas son iguales. Y en ese caso este intervalo abierto es el vacío, pero ese también lo vimos como ejemplo, ya vimos que ese conjunto también es abierto. Entonces, vamos a asumir que I es un intervalo abierto. Y vamos a ver que el conjunto es abierto. Bueno, el primer caso, cuando es acotado, es precisamente este ejemplo, que es el que les dije que mostrara que es un conjunto abierto. Si I es este intervalo abierto, vemos que I es abierto por el ejemplo 5. ¿Ok? En el caso en el que tenemos menos infinito hasta A o A infinito, cualquiera de esos dos es similar. ¿Ok? En estos casos es completamente análogo, completamente similar, como hubo acá, por lo siguiente, fíjense. En este caso, yo lo que dije, que para mostrar que esto es abierto, si tomamos X en este intervalo, consideramos estas dos distancias, X menos A y B menos X, ¿ok? Y entonces tendríamos que para epsilon igual al mismo entre estas dos distancias, entre 2, resulta que este intervalo va a estar acá. Bueno, la situación es similar en cualquiera de estos casos por lo siguiente. Si usted tiene el intervalo que va hasta A, y X es cualquier elemento más pequeño que A, eso sería, estaríamos hablando de este intervalo que está acá. Entonces, bueno, calcula o considera esta distancia A menos X y toma epsilon igual a menos X sobre 2. Esto es positivo, ¿ok? Y entonces, con ese epsilon, tiene que el intervalo x menos epsilon, x más epsilon, está contenido en menos infinito a. Porque x más epsilon, ¿quién va a ser? X más epsilon va a ser igual a x más a menos x sobre 2, pero eso es a más x sobre 2. Como x
es menor que A porque X está dentro de este intervalo, entonces esto es menor que A más A sobre 2, que es igual a A. Es decir, X más epsilon es menor que A. Y por lo tanto tenemos que X más epsilon es menor que A, pero a su vez esto es más pequeño, es más grande que X, y este es más pequeño que X menos epsilon. Es decir, X más epsilon, tanto X menos epsilon como X más epsilon, todos los que están en ese intervalo, están contenidos en menos infinito A. Esa sería la demostración de este primer caso. El segundo caso es similar. Entonces, realmente yo no voy a escribir con detalle esa demostración porque es muy parecido. Hago usted el ejercicio de escribir la demostración. Vamos a suponer ahora, ahora sí, no se escribe de esta forma, sino recíprocamente, supongamos que I es un conjunto abierto. ¿Ok? Si es un conjunto abierto, entonces, para mostrar que I es un intervalo abierto, lo único que hay que hacer es ver que no es ninguno de los otros 5 posibles casos. ¿Sí? O sea, nosotros sabemos que I es un intervalo, por lo cual es alguno de estos 4, alguno de estos otros 4, o este que está acá. ¿Sí? Si I es abierto, además de ser un intervalo, es un conjunto abierto, para ver que es un intervalo abierto, lo que hay que hacer es que no es ninguno de estos 3 y ninguno de estos 2, ni este, ni este. ¿Okay? Pero eso es fácil porque si fuese alguno de estos 3 o alguno de estos 2, este o este, entonces el conjunto no sería un conjunto abierto, por lo cual no le queda más remedio que ser eh, cualquiera de los otros 4. ¿Okay? Entonces, I es alguno de los siguientes. De la forma AB, de la forma infinito, de la forma menos infinito A o menos infinito infinito. Porque en otro caso, y no es abierto, no es un conjunto abierto. ¿Okay? Y no es un conjunto abierto en cualquiera de los otros 5 casos, porque se tiene el mismo problema que se tenía con este. Pues. Vimos que, como ejemplo, uno de los ejemplos que vimos más abajo, es que este que está acá no es un conjunto abierto. Y el problema que se tiene es precisamente en el extremo derecho. Aquí se va a tener un problema en el extremo izquierdo, en estos dos se va a tener un problema tanto en el extremo izquierdo como en el derecho, y en estos otros dos se tiene problema aquí en el extremo derecho y aquí en el extremo izquierdo. Falla la condición esta de que existe una vecindad que completamente, del punto completamente contenida en el conjunto, por lo que el conjunto no sería abierto. Eso quiere decir que tiene que ser alguno de estos 4 casos, no hay de otras, y por lo tanto este intervalo, que es un conjunto abierto, necesariamente es alguno de estos 4. Es un intervalo abierto. ¿Okay? Eso termina la demostración. Ahora, como ejercicio, vamos a poner esto como un ejercicio.
pruebe que la unión de cualquier familia de conjuntos abiertos es abierta. ¿Sí? Es decir, que si usted tiene cualquier cantidad, cualquier familia, una familia arbitraria de conjuntos abiertos, entonces cuando une todos los elementos, todos los miembros de esa familia, considera la unión de todos esos miembros de la familia, pues resulta que esa unión sigue siendo un conjunto abierto. ¿Sí? Esto no es algo que se cumpla únicamente para los abiertos que hemos definido en los reales. Si uno define los conjuntos abiertos en un espacio métrico cualquiera, usando la distancia, como había comentado antes, o en general en un espacio topológico cualquiera, entonces, de hecho, no es así. En un espacio métrico, la cuestión es que se va a cumplir exactamente esto que está acá. En un espacio topológico en general, la cuestión es que la manera en que se define una topología es precisamente usando este hecho. ¿Ok? Bueno, entre uno de los, hay tres condiciones que se cumplen para que una familia de conjuntos sea una topología de un conjunto dado. Bueno, no voy a comentar mucho sobre eso, quizás me detenga un poco después, pero ahorita no lo voy a hacer. Entonces, probar esto y probar también que la intersección de cualquier familia finita, ahora ya no es una familia cualquiera, sino una familia a que agregamos el hecho de que la familia es finita. Eso lo que quiere decir es que es una familia con una cantidad finita de miembros. ¿Ok? Eh, Cualquier familia finita de la intersección de cualquier familia finita de conjuntos abiertos es abierta. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, lo que se está pidiendo mostrar esencialmente es que eh, si usted tiene esta familia, vamos a llamarle con su P, tal que P está en un conjunto de índices cualquiera, es una familia de conjuntos abiertos, no importa cómo sea P, no importa cómo sea el conjunto de índices, si es un conjunto de índices numerable, finito o no numerable, eso no importa. Eh, entonces, esta unión, vamos a llamarlo como la unión con P en P, de O sub P, es abierta. Eso es lo que se está pidiendo mostrar en esta primera parte del ejercicio. Y en esta otra, eh, si tengo, basta con mostrar lo siguiente. Si yo tengo dos conjuntos abiertos, O sub 1 y O sub 2, son conjuntos abiertos, entonces O sub 1 intersectado con O sub 2 es abierto. ¿Ok? Basta con mostrar eso. ¿Por qué? Bueno, porque si usted muestra esto, entonces lo que tendría que hacer es usar inducción para probar que si tengo una familia finita, por ejemplo, su 1 hasta O sub n, son conjuntos abiertos, esto es una familia finita,
entonces su intersección, o su 1 intersectado con su 2 así hasta su n, es abierto. ¿Ok? En realidad basta con mostrarlo para 2, porque la inducción directamente da que para n también es cierto. ¿Ok? Bueno, en este caso eso es así gracias a la inducción y al hecho, cuando uno usa inducción aquí, también se usa el hecho de que la intersección posee la propiedad asociativa. ¿Ok? Eso es importante cuando uno va a usar inducción en esta demostración de la parte 2 del ejercicio que acabo de dejar. Ahora vamos a mostrar, con esto terminamos, eh, que si yo tengo un conjunto abierto, cualquiera, entonces ese conjunto necesariamente es la unión de una conexión de intervalos abiertos. ¿Okay? Sea U en su conjunto de R. Entonces U es abierto si solo si U es la unión. Vamos a ponerte, en lugar de U, vamos a ponerle O, porque en la unión se usa este símbolo muy parecido a la U, entonces para no tener el problema de confusión allí, ¿no? Vamos a ponerle O. O y O. Sí, solo sí, O es la unión de una colección de intervalos abiertos. Perdón, que esto ahora se quedó pegado. Ok, pero... Oh. Ok, entonces tenemos que U es abierto si solo si, o más bien O es abierto si solo si es la unión de una colección de intervalos abiertos. Bueno, una de las demostraciones es precisamente, una de las direcciones de la demostración es precisamente esta primera parte del ejercicio, ¿sí? Porque si U es unión de una colección de intervalos abiertos, entonces eso quiere decir que es unión de una colección de conjuntos abiertos, porque ya yo sé, según el resultado anterior, que cualquier conjunto, cualquier intervalo abierto es un conjunto abierto. Entonces, esto es la primera parte del ejercicio anterior. Ok, entonces nosotros vamos a mostrar solamente esto. Vamos a suponer que O es abierto. Entonces, como O es abierto, dado cualquier X en O, existe una epsilon positivo tal que este intervalo X menos epsilon, X más epsilon, está completa. Primero, ese intervalo evidentemente contiene a X, ¿ok? Y esto está completamente contenido. Entonces, bueno, simplemente considere
vamos a decirlo así, fíjense. Para que quede un poco más claro, yo prefiero decirlo de esta manera. Existe epsilon, pero que este epsilon depende de x, ¿ok? Porque así como vimos por acá arriba, que el epsilon que tomamos dependía, fíjense que dependía de x, porque o bien es x menos a sobre 2 o bien es b menos x sobre 2, que depende de dónde está ubicado x, ¿ok? Así lo voy a poner acá porque me interesa ponerlo de esta manera. Eh, Aquí tenemos x más epsilon de x. Es un epsilon que depende de x. Esto está completamente contenido. Ahora considere esta unión. La unión de todos los intervalos de esta forma. Yo sé que para cada x en x, para cada x en o, pero para cada x en o, existe un epsilon de x con la propiedad de que esto está contenido en o y que además contiene a x, ese intervalo. Entonces, esta unión está contenida en o. ¿Ok? Pero además, vamos a llamar a esto así. Vamos a llamar a esta unión A. ¿Ok? Claramente, A está contenida en O. Pero también tenemos que cualquier X en O es un elemento de A. Porque aquí estamos considerando todos los posibles X en O y por lo tanto, en cada uno de los, para cada X en O, se tiene que, este conjunto contiene a X. Y como eso pasa para todos los conjuntos, para todos los puntos X en O, resulta que todos los X van a estar en O, porque cada X pertenece por lo menos a algún intervalo de esta forma. Y entonces, esto que está acá no es una pertenencia, sino una contención. Eh, Eso quiere decir, vamos a ponerlo así, cada X en O es tal que X también pertenece a A. Entonces, O está contenido en A. Es decir, A es el mismo conjunto. ¿Ok? A es la unión, O es la unión de intervalos abiertos. Entonces, un conjunto va a ser abierto, lo que acabamos de mostrar es importante, aunque de hecho vamos a afinar este resultado. ¿Ok? Eh, un conjunto es abierto si y solo si es unión de intervalos abiertos. Vamos a afinar ese resultado porque de hecho se puede mostrar, y eso es lo que vamos a hacer en la clase de mañana, una de las cosas que vamos a hacer, que si el conjunto es abierto, entonces no solamente, como dice este teorema, es unión de una colección de intervalos abiertos, sino que yo puedo construir una colección numerable de intervalos abiertos, de tal manera que O sea la unión de esa colección numerable de intervalos abiertos. ¿Okay? Entonces, el conjunto O va a ser abierto si solo si él se puede construir o se puede escribir como la unión numerable de intervalos abiertos. ¿Ok? Bueno, eso vamos a dejar las clases hasta hoy, hasta este punto, pero voy a detener la grabación.